Acá iría toda una introducción al fascinante mundo de la Yukuri a lo Profesor Oak, pero en internet es todo ya. Así que vamos a saltarnos el bla 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 inicial y captar por más tiempo las audiencias para satisfacer Algoritmo Chan. Las Yukuris son unas cabezas deformes de hábitos asquerosos que nacieron como meme y burla a la comunidad de Touhou Project. Básicamente el mismo lore que los Fluffy Pony, naciendo como una broma pesada a los bronies que terminó generando todo un universo expandido y bastante rico. Inspirado en las historias de los ponis con cagadera crónica que el amigo Ultra Davis trajo a este canal, decidí tomar las riendas en el asunto y en modo historiador de internet, buscar armar por completo el lore, cultura y hasta biología de las Yukuris. Esta será la primera de no sé cuántas partes, aunque tengo que advertirles que a diferencia de los Fluffy Ponies, acá tenemos la gran contra de la barrera del lenguaje por ser la Yukuri una creación de Chuchan, el 4chan japonés. Como sea, antes de adentrarnos dentro de su mundo, veamos cómo fueron originadas en el nuestro. Comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que en japonés Yukuri significaría algo así como despacio, lento o calmado, y que el nombre completo de estos memes es Yukuri Shetei Tene, que significaría tómatelo con calma. Esta frase media hippie que puede ir de la mano por la forma relajada de vivir de las Yukuris tiene su origen en el mismo Touhou Project, que a todo esto es una saga de videojuegos que toma lugar en la tierra de Gensokyo, un reino alejado del mundo exterior y en donde humanos conviven con espectros de la mitología japonesa conocidos como yokai. La frase de tómatelo con calma nace de Reimu Hakurei, una de las waifus principales. Específicamente, ella menciona varias veces la frase en Bohemian Archive in Japanese Read, un libro que emula hacer recortes periodísticos de otra waifu del juego llamada Aya, libro publicado en el año 2005. Ya sabemos lo básico de Touhou Project para los que no somos del público otaku y el significado de la palabra Yukuri, pero ¿por qué son cabezas gigantes y cuál fue la primera? Según la web Know Your Mimi, la enciclopedia de la cultura de internet, el día 13 de octubre del año 2007, un chuchanero quiso homenajear a sus waifus favoritas del juego, Reimu Hakurei y Marisa Kirisame, dibujándolas con una mezcla de código ASCII y letritas de teclado, obteniendo la imagen que ven en pantalla como resultado. Un homenaje genuino que terminó convirtiéndose en un meme que traspasó toda frontera posible, de esas cosas que si uno las planea no salen igual de bien, o mal en este caso. La imagen, una vez remasterizada en el formato de fanart, se viralizó un instante en 4chan, por la simbiosis entre ambos tableros chan, donde los japoneses desean el estilo de vida gringo y a sus mujeres, y los estadounidenses la cultura nipona y sus mujeres. A esto súmenle que los otakus de 4chan son mentes brillantes que tienen el idioma japonés como su segunda lengua, algo que facilitó romper esa barrera inicial para entender qué carajo eran las cabezas gigantes que los japoneses usaban de burla. En un puñado de meses, 4chaneros y chuchaneros se encargaron de, mediante la escritura colaborativa o comunitaria, ir sumando, quitando o puliendo cada detalle de rompecabezas que sería el génesis del Yukuriverso. Primero que estas cabezas eran versiones deformadas de las protagonistas, luego que eran criaturas aparte, más adelante que algunas Yukuris eran salvajes y otras podían oficiar de mascotas. Incluso se creó tal catálogo de especies de Yukuris que voy a necesitar la parte 2 o 3 de esta serie para dedicar gran parte a detallarlas. Como curiosidad extra y a diferencia de los Fluffy Ponies con My Little Pony, se cree que en el capítulo 12 del manga Silent Signer in Blue, publicado 2007 al 2009, hubo un pequeño guiño de la empresa detrás de Touhou, ya que un personaje random tira el easter egg de "esta vez no hay que tomárselo con calma", refiriéndose a una amenaza o villano de turno, obviamente usando el término nipón de Yukuri Shetei Tene en pleno auge de los Yukuris, convertidos en una especie de mascota oficial de Chuchan, que siendo en esos años el portal más visitado del mundo, tenía una de estas cosas cabezonas entre su banner. También en el año 2008, un portal especializado en la cultura de internet a nivel mundial le dio el tercer puesto como frase más icónica. Un pequeño detalle extra que quizás a medida que avancen las partes puede ir modificando o no, es que a muchas otras obras de manga, anime y videojuegos, Chuchan le dio su forma Yukuri, pero de momento solo vamos a enfocarnos en las canónicas del mundo de Touhou Project, aunque en lo personal espero un día encontrarme algún fan manga crossover de las Yukuris conociendo los Fluffy Ponies. Investigando en algunas wikis de las Yukuris o enciclopedias online de la franquicia Touhou Project, me encontré con una línea del tiempo de cómo el meme de las Yukuri fueron evolucionando, aunque los mismos autores aclaran que hay muchos los medios de publicaciones sobre la comunidad nipona y gringa debatiendo estos temas, así que puede que algún evento importante o forma de ser, actuar, reproducirse o alimentarse de una Yukuri se haya debatido para su posterior implementación, pero no tengamos el contexto de cómo ocurrió este debate. Fingiendo ser un político dictando artículos de la Constitución, voy a enlistarles los puntos de común acuerdo entre las comunidades Yukuris.
Punto 1. Las criaturas ahora conocidas como Yukuri ya no son únicamente las cabezas parlantes de los personajes de Reimu y Marisa, sino que se tratan de entidades y o especies nuevas y que dejan abierta la posibilidad a futuras modificaciones. Punto 2. Se tendrá en cuenta para su lore los primeros fanart de las Yukuris que la dotaban de elementos surrealistas como colas u orejas de gato. Punto 3. Se ha decidido que la forma de las cabezas de las Yukuri no serán 100% redondeadas, sino que podrán moldearse y su composición podría lucir más a una criatura del tipo slime. Punto 4. Se intentará respetar casi al completo el lore de las primeras historias al estilo green text, cómics, fanmangas y fanart de las Yukuris primigenias, léase Reimu y Marisa, incluso aquel tipo de arte donde las Yukuris parecen valerse de ruedas añadidas a su organismo para poder desplazarse. Punto 5. Habiendo notado que la mayor parte de la comunidad disfruta de las historias que involucran el bullying a una Yukuri, se permitirá toda clase de violencia en sus historias, desde una más inocente como pellizcar sus mejillas para hacerla llorar hasta el gore más explícito. Punto 6. Toda enciclopedia futuro de la Yukuri deben incluir el rol de Makako en el armado de su universo expandido. Él o ella, desconocemos su género, fue quien mediante sus dibujos nos dejó un legado a seguir, desde el bullying a las Yukuris hasta bocetos de su biología, reproducción y formas en que una Yukuri puede ser concebida. Además, Makako cuenta con el primer fanart en enseñar a una Yukuri muerta. Nota mía como Salvador, en breve veremos acerca del lore de los artistas más influyentes del Yukuriverso. Punto 7. Viendo el aumento del gore en las historias Yukuri, se ha decidido implementar una nueva regla a su biología. La contextura física de una Yukuri es similar a la golosina manchú y los Yukuris parecen estar rellenos con una especie de sustancia pastosa, similar en consistencia a la crema con grumos. Punto 8. Queda aprobada la moción de añadir nuevos tipos de Yukuri y el lore entre diferentes especies. Punto 9. No se hará uso de ningún tipo de arma virtual ofensiva contra el resto de países que lentamente empiezan a dar sus pinceladas en el Yukuriverso. Punto 10. Se ruega a nuevos artistas estudiar a fondo la biología y la psicología de una Yukuri, esto en vísperas de cómo el gore en sus historias continúa en pleno auge. Nuevamente el asunto del idioma puede poner un poquitín más complejo todo lo relacionado al lore de los nombres y pronombres de las Yukuris. Para no confundirlos mucho, algunos creen que Yukuri es solo el nombre de la especie en conjunto de todas estas cabezonas. Otros que su especie no tiene nombre y que al llamar a cada una de su tipo hay que usar el Yukuri adelante, por ejemplo Yukuri Alicia o Yukuri Marisa, como cuando en algunos animes o mangas se usa el chan, el kun o el sama. Y en algunas historias puede que una Yukuri se la nombre mezclando el término Yukuri con su nombre. Por ejemplo, Yukuri Reimu pasa a llamarse Yukureimu, pero como las Yukuri suelen usar sus nombres completos o términos como mamá y gran hermana, esto no es algo 100% obligatorio de implementar. Por último, el prefijo ko, con K y O, a veces se usa para llamar así a las crías de Yukuri, que serían Koyukuri, una onda a los Fluffy Pony llamando potros o mejores bebés a su descendencia. Otro término más orientado a una líder de manada es el prefijo dosu ante Yukuri. Pero una vez más, como hay mucho autor inglés, algunas de estas costumbres fueron simplificándose, manteniendo solo el Yukuri más el nombre de la especie, o usando palabras inocentes como mamá o bebé para distinguirlos. Me imagino que esto tomando influencia el lore de los Fluffys. Y para terminar este capítulo del lore en nuestra realidad, tenemos que hacer la breve pero obligatoria mención a los artistas más resaltantes del Yukuriverso. De Makako ya hablamos y es de común acuerdo para la comunidad Yukuri que fue él o la creadora de todo lo importante para el sinfín de historias gráficas que vinieron luego. Pueden pensar que los dibujos de Makako fueron el equivalente al Tablos Spirit Killer de General. Sin su dibujo en hobby consolas no habría inspiración para el Super Saiyajin 5 de Jon Gigi o del mismo Toyotaro, por más que hayan tomado caminos diferentes en lore y trasfondo. Algo interesante de Makako es que si bien graficó la primera muerte registrada de una Yukuri, se enfocó más en un contenido tierno y amigable de las Yukuris, incluso pasando un tiempo fuera de la comunidad, y enojado o enojada por cómo otros artistas troleaban haciendo morir a sus Yukuris de forma grotescas. También se dice que programó uno de los primeros juegos de los Yukuris, pero que no está disponible ni en inglés. Salvage Kubou es otro artista que, volviendo a usar de ejemplo el lore de Dragon Ball AF, sería el Jon Gigi del Yukuriverso, ya que lleva un largo rato en la comunidad y es el que más contenido sigue lanzando incluso en épocas modernas. Por otro lado, Clanbon es lo opuesto, fue uno de los padres fundadores del Yukuriverso pero lleva años inactivo. La artista Yukat, que obligatoriamente me hace preguntar si estará bueno o no, es un caso especial porque su avatar en el Yukuriverso tiene sus propias historias y hasta enemistades con la Yukuri de Marisa, así que seguro veamos más a fondo qué onda en las próximas partes. Por último tenemos esta recopilación de autores primigenios que gran parte de su trabajo no llevaba firma alguna, por lo amateur que era el arte Yukuri por ese entonces, aunque sus fanáticos lograron y aún en la actualidad logran rescatar viejo arte de ellos y distinguirlos por detalles sutiles o estilos de diseño bastante pronunciados en cada uno. Ahora que ya sabemos lo que pasó en nuestro mundo, entremos de una bendita vez al Yukuriverso.
En la tierra de Gensokyo nadie sabe cómo o por qué, pero un día como cualquier otro y de la nada comenzaron a surgir criaturas que básicamente eran cabezas deformadas y de rasgos ridículos que con aspecto similar a algunos habitantes de Gensokyo solo repetían lo mismo una y otra vez. Tómatelo con calma. Los humanos no tardaron en darse cuenta que estas criaturas de rápida reproducción eran increíblemente estúpidas, aunque su estupidez podían demostrar algunos rasgos de la personalidad que las distinguían entre sí. Muchos científicos y expertos en magia intentaron encontrar el origen de la Yukuri, pero siempre llegaron a la misma conclusión. ¿Para qué perder el tiempo en ello? Mejor relájate y tómatelo con calma. Toda persona es un mundo, y no fue raro que la sociedad tomara diversas decisiones acerca de qué hacer con las yukuris. Algunos las comenzaron a adoptar como mascotas, otros como plagas que debían ser erradicadas. Otros grupos de humanos sentían cierta debilidad por alimentarlas o brindarles cariño, pero preferían que las yukuris continuasen viviendo en la intemperie como criaturas salvajes. Otros simplemente disfrutaban de hacerles bullying o golpearlas un poco, pero sin llegar a extremos de violencia. Pero todas estas personas coincidían en lo mismo. Para bien o para mal, las yukuri habían llegado para quedarse. Con el pasar de los meses, los primeros libros de investigadores y biólogos yukuris trajeron datos interesantes para el común de la población. Las yukuris parecen contar con accesorios de moda en su cabello o cabeza de su nacimiento y hasta se lo puede considerar una especie de apéndice a su biología. Una yukuri promedio tiene el tamaño de una pelota de básquetbol, aunque no tiene límites para crecer en tamaño a base de alimentarse. El problema es que si una yukuri come mucho de una vez, o mejor dicho se da tracones de comida, su cuerpo se deformará y la sustancia pastosa en su interior se le saldrá por los ojos o por la boca. La sustancia pastosa es la que a muchos especialistas le da la pista de que quizás el origen de las yukuris pueda ser mágico y se traten de golosinas similar a los manju que tomaron vida. Dato extra. A una yukuri le puede resultar contraproducente crecer en tamaño, ya que si bien puede provocar un mayor respeto e intimidación, su enorme tamaño la hace una presa visible para sus depredadores, tanto animales así como humanos. La teoría manju toma mayor relevancia cuando algunas especies, al ser aplastadas, expulsan cremas pastosas de diferentes tonalidades y hasta sabores que van desde dulces hasta similares a bollos de carne bovina. La única forma en que una yukuri pierda sus accesorios de moda es si alguien se los quita a la fuerza. Las yukuris pueden respirar, alimentarse, ver, oír y hasta moverse rebotando en el suelo, aunque a excepción de sus ojos no parecen contar con órganos similares a los animales y seres humanos. Una yukuri cuenta con un cuerpo bastante frágil pero paradójicamente con una resistencia sobrehumana. No es raro observar a yukuris que han sobrevivido a traumas extremos como perder gran parte de su cabeza, de su pasta o hasta ser desolladas vivas o empaladas. Las yukuris cuentan con una versión líquida de la pasta de su organismo que es el equivalente a la sangre. También cuenta con un sistema excretor ya que pueden orinar y defecar diferentes estados de la sustancia pastosa. Las yukuris suelen evitar la lluvia ya que una exposición prolongada al agua puede disolverlas. El cuerpo de las yukuris es bastante elástico aunque tiene sus límites, y si estos límites se propasan, la yukuri quedará deformada o hasta podría partirse a la mitad. Las yukuris son bastante inofensivas y su única arma de defensa es un molesto chillido, algo que parece provocar un efecto mágico en humanos, ya que el humano más pacífico se convertirá en un sádico si oye a una yukuri gritar. Hay casos especiales de yukuris más allá de su tipo que nacen con cuerpos miniatura. Estas yukuris suelen nacer como una cabeza común y corriente, pero en un aproximado de horas a días pueden desarrollar este pequeño cuerpo. Las yukuris con pequeños cuerpos no pueden hacerlo crecer por mucho que se alimenten. Las yukuris pueden regenerar sus cabezas de cualquier daño si se les provee de alimentos ricos en azúcares. Algunas yukuris mutantes cuentan con factores regenerativos sin necesitar de alimento, y hablando del asunto comida, si un humano se come a una yukuri, esta no podrá regenerar su cuerpo en el interior del organismo del humano, así que comerse a una yukuri es una forma efectiva de matarlas. Las yukuris cuentan con memoria a corto plazo, pero pese a esto es posible dañarlas emocionalmente. Una yukuri que sufra de fuertes traumas emocionales puede quedar en estado catatónico, descender a la locura, convertirse en una psicótica peligrosa o hasta simplemente morir. La meta principal en la vida de una yukuri es tomarse todo con calma. Si un humano busca capturar a una yukuri salvaje, la mejor forma de hacerle bajar la guardia es fingir que uno mismo se encuentra feliz y calmo con la vida y lo que le rodea. Las yukuris pueden formar algo parecido a una familia. Casi siempre la yukuri con mayor edad biológica tomará el rol de madre para criar y cuidar a las yukuris bebés. Nota mía como Salvador, más adelante en este video y quizás en la parte 2 también veamos más a fondo la biología yukuri. Si una yukuri se siente en peligro por otra yukuri o hasta pasa por una fuerte hambruna, puede practicar canibalismo entre su misma especie. Si una yukuri se lo toma con calma, sus siguientes necesidades y metas en la vida son conseguir alimento, un hogar, una compañera de vida y reproducirse. Las yukuri se la pasan constantemente pidiendo dulces a todo humano o yukuri con quien se crucen.
Algunas yukuris bastante engreídas o estúpidas pueden escabullirse en hogares de humanos y gritarles que se vayan de allí ya que ahora es un nuevo hogar. En la mayoría de casos el humano mata a la yukuri sin problema alguno. Los humanos que permitan a una yukuri vivir en sus hogares pueden notar cómo éstas no solo se comen todo a su paso, sino también cómo arruinan sus utensilios de cocina o ayudan a más yukuris a invadir el hogar. Las yukuris prefieren moverse en manadas, incluso en grupos de docenas de ellas. Las yukuris que se pierden pueden morir de tristeza por la soledad que sienten o capturadas por depredadores. Las yukuris con mayor tamaño suelen ser tomadas como las líderes o madres del resto de la manada yukuri. Si una yukuri pierde su accesorio de muda, quedará en estado catatónico o en casos más extremos robará a una yukuri viva o una muerta. Robarle a una yukuri muerta es un tema tabú para las manadas y suele ser castigado con severidad. Si bien las yukuris domésticas suelen ser más inteligentes que las salvajes, es un proceso largo, lento y tedioso intentar entrenar y educar a una yukuri. Las yukuris cuentan con una memoria muy a corto plazo. Es posible que si un humano busca matarlas o herirlas, la yukuri olvide esto a las pocas horas y se lo vuelve a cruzar. Hasta algunas yukuris en plena hambruna han olvidado las pocas horas que se comieron a sus propias familias o amigas. Gracias a su nula noción del tiempo, las manadas de yukuris creen que llevan eternidades unidas. Sorpresivamente, el vocabulario de una yukuri es sumamente superior a su nivel de inteligencia. A veces suelen describir en palabras simples las emociones que sienten en el momento. Sacudir el cuerpo de una yukuri puede provocarle una fuerte excitación sexual. Todas las yukuri suelen tenerle miedo a un sitio conocido simplemente como la fábrica, un tenebroso lugar donde las yukuri jamás podrán tomarse nada con calma. A medida que envejecen, las yukuris toman una personalidad sumamente sarcástica. Por ejemplo, si un humano está por atraparlas, en lugar de chillar aterrorizadas, dirán algo al estilo de «Uy, qué miedo, me va a atrapar». Detente o me enojaré suele ser un grito de advertencia de una yukuri a un humano que la esté molestando, y si bien hay reportes de humanos mordidos por yukuris, por su consistencia física, sus ataques o embestidas suelen ser sumamente leves. Las yukuris que se enojan demasiado pueden inflar sus cuerpos, aunque es más un acto de intimidación sin ninguna habilidad extra en ataque o defensa. Las yukuris bebés, al igual que una yukuri herida o llorando, puede ver su vocabulario deformado y similar a los fluffy ponies hablar para el culo. En lugar de tómatelo con calma, dirán tómatelo con katma. Cada una de las especies cuentan con su propia vara moral de que diferencia a una yukuri de ser buena a ser mala. Por ejemplo, la especie de la yukuri reimu toman como una buena a quien sea bondadosa y cuida a los bebés, mientras una reimu egoísta será catalogada como una mala yukureimu. Las yukuris suelen hablar con humanos tratándolos de señor o señorita, o incluso llamar de esa forma a todo ser vivo u objeto, por ejemplo señor escarabajo, señorita flor. A veces las yukuris hablan en tercera persona, por ejemplo, Marisa tiene mucha hambre. Como les dije antes, en una secuela veremos a fondo las especies, aunque las dos más comunes son Reimu y Marisa. Las Reimu se las describe como inocentes y bondadosas, mientras las Marisas suelen ser bastante sádicas y macabras con otras especies de yukuri, valiéndose de planes bastante elaborados para su nivel de inteligencia, con el cual capturar y matar a otra de su tipo. Como instinto de supervivencia, cuando una lluvia se aproxima, las Marisas suelen colocar su sombrero debajo de sus cabezas para aislarse de la lluvia y no correr riesgo de ser disueltas. Con el paso del tiempo, más detalles complementarios se han descubierto acerca de las yukuris. Por ejemplo, que para los humanos que se alimenten de su pasta o la usen de aditivos, la mejor forma de conseguir la mejor pasta es provocarle miedo y tristeza a una yukuri, ya que una yukuri feliz o carente de emoción tendrá un feo sabor. Es posible que una yukuri sobreviva únicamente alimentándose de jugo de naranja, aunque no crecerá de tamaño. Una yukuri nace con su accesorio de moda y si este no se desprende de su cuerpo, crecerá a la par de la yukuri. Si una persona se coloca a una yukuri en su cabeza, se convertirá en un yukuri, aunque ni bien la yukuri se le desprenda, volverá a su forma humana. Si se le cubre los ojos a una yukuri, creerá que es de noche y por último se han descubierto formas de fusionar a una yukuri con plantas. De esta forma solo se necesita de luz solar y agua para mantenerlas con vida. Y a medida que estoy avanzando en este guión me doy cuenta que se está haciendo larguísima la parte introductoria, así que todo lo que les dije antes era byte, y el resto de biología lo vamos a ver más a fondo en la parte 2, aunque todavía queda lo superficial y básico para los que les chupa un huevo ver las demás partes. Así igual puedan irse de este video sabiendo todo lo necesario para comenzar a dibujar sus propias historias o explorar sus comunidades o hasta fundar las propias para el público latino o de España. Las yukuris en su mayoría y como ya dijimos antes rebotan para moverse, aunque hay casos donde pueden volar. Igual vuelen o reboten o rueden, siempre lo harán de forma mucho más lenta que un humano o animal, ya que similar a sus primos los fluffy ponies, que estén super nerfeadas las hace más divertidas para destruirlas. A falta de manos y pies, las yukuris aprendieron a manipular objetos valiéndose de sus bocas, lenguas o hasta usando su cabello como una especie de látigo. Los accesorios de moda más común de las yukuris son sombreros y moños. Hay que aclarar que cuando una yukuri pierde su accesorio o se lo roba,
roban, el resto de su comunidad la discriminará y dejará de verla como la yukuri. Incluso pueden buscar matarla o comerla. Este es uno de los pocos escenarios donde es posible ver a una yukuri completamente colérica y llena de esencia. Sí, llega a la página 17 de este guión sin decir esencia, todo un récord. En una de las futuras partes veremos una categoría dedicada a teorías del yukuriverso, pero una de las más comunes es sobre el posible origen y contextura de los accesorios de moda. Para muchos expertos los accesorios también son golosinas, solo que mientras las yukuri son banjus, sus monios, sombreros o lo que sea pueden ser caramelos duros o hasta chicles. No se sabe si que estos accesorios sean más duros o hasta les sirva para aislarse del agua fue provocado por la evolución y los genes o por simple magia. Esto es algo fundamental que vuelvo a remarcarles y que lo diferencia de los Fluffy Ponies. De ellos sabemos que nacieron gracias a los experimentos del ala científica de Hasbro. Las yukuris son una onda el virus de los cómics de Crosset. De un momento para el otro aparecieron y por lo visto cuenta con un bloqueo mágico que le da pereza a quienes buscan indagar en sus orígenes. Un tema interesante de la biología yukuri son sus dientes, que también se cree que son caramelos duros a un nivel que les permite masticar la comida y además atacar otras yukuris o animales y humanos. Así que me imagino que cualquier humano degenerado que usa la yukuri para ya se imaginan qué cosa, tendría que tener cuidado con sus dientes. Sí, no me mientan o me decepcionen. Sé que alguno de ustedes lo habrá pensado. Un dato extra es que en algunas historias se ha demostrado que las yukuri pueden regenerar sus dientes si beben mucho jugo de naranja, y en otras historias deben usar golosinas como prótesis si es que un humano les parte los dientes. Algo que veremos más a fondo en la próxima parte es la técnica de limpiar, que básicamente consiste en que las yukuri se acicalan entre sí lamiéndose, ya que como vieron antes, el agua en exceso las disuelve. Incluso las tiendas de mascotas yukuri, que las veremos en la parte 2 o 3, venden shampoos especiales para el cabello y cuerpo de una yukuri mascota. Las yukuri, sean hogareñas o salvajes, deben prestar suma atención a esto, ya que mantenerse sucias les genera moho, o como dicen ellas, el señor moho, que puede ser letal para su salud. Algo que muchos científicos del yukuriverso investigaron es las propiedades mágicas del sistema digestivo de las yukuris, ya que por dar porcentajes random, un 70% de veces que consuman algo radioactivo o sumamente nocivo para el medio ambiente pueden defecarlo como una inocente sustancia pastosa. En el otro 30% se mueren envenenadas antes de digerirlo. Algo controversial es el asunto de la memoria de una yukuri. Por regla general, a lo largo de su vida solo recuerdan a sus dueños, a sus hijas, a su familia, las reglas básicas de supervivencia y su habilidad de hablar. Aunque es posible que si reciben mucho daño físico y psicológico, recuerden esos traumas por un largo tiempo. Por lo que vi, suele haber mucha pelea entre la comunidad y nuevos artistas y escritores, ya que estos le dan a las yukuris una memoria de persona común por el bien de la trama y tira a la basura el lore básico. Y el lore también es ambiguo en cuanto a si una yukuri puede revivir o no por medio del jugo de naranja, que en el lore de ellas parece ser su alimento favorito, una onda del espagueti con salsa de los Fluffy Ponies. Si bien no sabemos el origen de las yukuris, sí podemos indagar algo en su evolución como especie. La evolución yukuri tiene dos puntos principales: el poder de la mente y sus creencias, y una versión más bizarra de la teoría de la evolución del anarquismo. Cuando una yukuri, sin importar a qué especie pertenece, cría algo con fe ciega, esto nuevo se incorporará por arte de magia, literal, a los nuevos descendientes. Por ejemplo, en algún momento desconocido, una yukuri nació sin nariz, pero su estupidez y a la vez su fe ciega le hizo creer que podía oler cosas sin nariz, y gracias a esto, toda yukuri que nació después lo hizo sin nariz. Esto sería mitad ley de atracción de quererlo hasta tenerlo o serlo, y lo otro una versión acelerada del lamarquismo, que básicamente postula que a diferencia de la teoría de la evolución de Darwin, si una especie se adapta por ejemplo a un nuevo clima, sus descendientes van a incorporar en los genes cambios sutiles que le ayuden a sobrevivir mejor a ese nuevo clima sin que sea una evolución que lleve miles y miles de años. Como hablamos antes, las yukuris, sea la especie que sea, tienen un sistema de clasificación de yukuri buena o yukuri mala que los gringos tradujeron como nicehead o shithead, y que en español podemos decir que las yukuris buenas son cabezas bonitas o buena cabeza, y las malas son cabezas de mierda. De igual forma, y acá entramos de qué comunidad se inspiró de cuál, incluso una yukuri buena cabeza que sea madre puede abandonar a sus bebés si hay peligro cerca, como hacen las hembras fluffies. Pese a su baja inteligencia y a no contar con manos y pies, las yukuri son sorpresivamente buenas ingenieras y cada tanto suelen ingeniárselas de forma creativa para cumplir algún objetivo, algo que les da una nueva capa de complejidad y de teorías al respecto de si son realmente estúpidas. Y no sé si estoy teniendo un déjà vu, pero creo que esto ya lo dije. Las yukuris no entienden el concepto de propiedad privada, así que es común que rueden de hoyo en hoyo, ya que las salvajes forman hoyos bajo tierra donde dormir y ocultarse de toda clase de amenaza, mientras que las semi-salvajes o hasta las que tienen una orientación más hogareña prefieren meterse en hogares vacíos sin entender que hay humanos que viven allí. Si el humano llega y las encuentra, la yukuri siempre va a ofrecerles tomárselo con calma juntos,
que en lenguaje yukuri significa convivir ambas especies bajo el mismo techo, a veces como mascota y otra cada uno por su cuenta. Hasta hay casos donde las yukuris te lo dicen como amenaza, amenazándote con dañarte si no las aceptás, algo que inevitablemente termina con el humano pisándolas o tirándoles un vaso de agua. Es común que una yukuri le robe humanos, pero esto porque ellas no entienden tampoco el concepto de robar. Y como veremos en una futura parte cuando salen de cacería o salen en búsqueda de señores tesoros, para ellas el pay de manzana que se deja en una ventana o una cosecha de zanahorias todo nace de la naturaleza y por ende lo pueden tomar si no hay nadie cerca. Acá les van más datos de la lógica y mecánica de las yukuris. A ellas les cuesta entender las reglas sociales y el término de accidentes. Lo segundo pasa si una yukuri juega con otra y sin querer la lastima. El resto de la manada va a entender que buscaba matarla y la van a destruir sin darle oportunidad alguna de explayarse. Lo primero va de que si un humano, quizás por pena o ternura, deja que una yukuri le robe comida, la yukuri va a entender que el humano lo hizo porque le rinde pleitesía o porque quiere ser su amiga, algo que hará que la yukuri se ponga súper rompepelotas, siguiendo al humano a todos lados, invitándolo a tomárselo con calma juntos. Las yukuris mascotas tampoco entiendan el por qué a veces se las regaña y siempre piensan que si por ejemplo rompen un florero jugando o se comen la cena de un humano, se las regañará porque son lo suficiente buenas o bonitas, lo que refuerza que vuelvan a mandarse la misma cagada una y otra vez. En esto me parece que los fluffy ponies son más inteligentes. Las yukuri son malas mentirosas, así que si por ejemplo una yukuri de la especie Reimu queda embarazada, sí, como veremos en las próximas partes, estas cosas embarazan, intentará ocultárselo a su dueño irónicamente diciéndolo, sería algo al estilo de aquí no ocurre nada, Reimu no está embarazada, la barriga de Reimu no luce más grande, debes darle más dulces a Reimu pero no porque Reimu los necesite para alimentar a sus pequeñines. Las yukuri salvajes a veces tienen algo parecido a juicios si una yukuri mata a otra o comete un hecho grave. Casi siempre la condena es la pena de muerte o exiliarla y que muera de soledad o por alguna criatura salvaje. Las yukuri son contradictorias a tal sentido que una misma yukuri que le tenga pánico a las alturas pueda tener de objetivo en su vida el poder volar. Las yukuris solo saben contar hasta 3 y los números que le siguen los llaman un montón. Tampoco tienen buena memoria para recordar a su familia si es numerosa y esto da pie a ocasiones donde una yukuri con más de 3 hijos pierda uno de ellos y ni se da cuenta. Por último, y algo que seguro veamos también en las próximas partes cuando los fanmangas pasen a ejemplificar cosas de los yukuris, hay diferentes categorías de historias. Una onda los hackbox o abuse box de los fluffy ponies. De momento encontré 5 categorías, pero que no les extrañe que en las siguientes partes hayan más. Las primeras son del tipo abuse, y similar a los fluffy pony van de situaciones o humanos que buscan hacer daño a las yukuris de la forma más gores y esenciales posibles. La segunda es la categoría owner o dueño y son historias que pueden ir desde la comedia al drama, enfocadas en el vínculo de un humano con su mascota yukuri. La tercera es la accidental, y es una mezcla de los dos casos anteriores, donde un humano con buenas intenciones adopta a una yukuri, pero al no conocer lo básico de su biología las termina matando o mutilando al buscar ayudarlas o alimentarlas. La cuarta son historias tiernas o kawaii como dicen los otakus, protagonizadas por yukuris haciendo cosas dulces y que les saca una sonrisa aparte del público que no les gusta verlas sufrir. Y la última, bueno, ya pueden imaginarse de qué va, y es ver a un humano y una yukuri hacer cosas, a veces con el consentimiento de la yukuri y otras con ellas siendo forzadas. Y hasta acá el video de hoy. Como de momento nos queda mucho lore teórico, la próxima parte no va a tardar más de 2 semanas en llegar ya que todavía no hay que investigar o recopilar historias. Espero que lo hayan disfrutado o que les haya dado un nuevo hobby para sus tiempos libres como el de ver a los fluffy ponies cayendo en una trituradora o esas cosas divertidas. Sin más, nos vemos.